Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las pláticas. A continuación, el doctor Rolando Cerezo nos va a dar su plática titulada Novedades en reanimación neonatal. El doctor es pediatra neonatólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es expresidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala y la Asociación de Medicina Perinatal y Neonatal de Guatemala. Es fundador de la Asociación Perinatal y Neonatal de Guatemala, investigador adjunto en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá de Guatemala. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Lo que les voy a tratar de impartir hoy no es un curso de reanimación neonatal, no es cuáles son los pasos de reanimación ni cómo debe hacerse una reanimación, porque eso no es el motivo de la charla. El motivo de la charla es qué cambios han habido en los documentos, en las guías de reanimación en los años que han pasado y cuáles son los cambios en la última guía de la 7ª edición del 2015. En eso me voy a enfocar. Hay algo interesante. Cuando yo estaba tratando de construir la plática, a mí me costaba mucho entender cómo es que los grupos estos de apoyo internacionales, los grupos de reanimación de los diferentes países se han estado uniendo para construir las guías. Y no entendía yo cómo se había hecho todo el proceso y cómo estos grupos logran llegar a estas conclusiones tan acertadas, digamos, en algunos puntos, porque yo me ponía en el plano, bueno, si me preguntan, usted tiene que tener a un bebé con meconio, ¿lo va a intubar o no lo va a intubar? Entonces, hay una serie de factores que llegan a ese punto de revisiones sistemáticas y de revisiones de muchos trabajos para llegar a esa conclusión. Entonces les voy a explicar un poquito de historia para que entiendan bien cómo es que funciona este sistema. Desde 1966, la Academia Americana de Medicina de Estados Unidos propuso los primeros estándares elaborados para reanimación y cuidados cardiovasculares de emergencia. Y así fueron apareciendo después la Asociación Americana del Corazón, del 73 al 79, como ya revisaron las evidencias que estaban disponibles y publicaron estándares. En 1985 la Asociación Americana del Corazón reunió a grupos de observadores y expertos y decidieron que se podía realizar mucho mejor todo si se hacía un panel de colaboración internacional y no cada uno trabajar por su lado. Entonces en 1999 se creó el Consejo de Desarrollo de Resucitación Europeo, el Consejo Australiano de Resucitación y el Consejo de Resucitación de Sudáfrica se consolidaron y empezaron a trabajar juntos con la Asociación Americana del Corazón. Después, en el 92 fue que hubo una conferencia en Dallas para la elaboración de las guías de resucitación, donde ya participaron todos estos grupos. Y ahí se suscribió la necesidad de fomentar una medicina basada en evidencia y que no eran solo especulaciones y lo que yo había aprendido en la práctica, sino que tenía que estar basado en evidencia científica. Y ahí se creó en el año 1992 en Brighton, Inglaterra, lo que se llama el Comité Internacional de Comunicación en Resucitación, que ustedes han oído hablar del ILCOR. Cuando uno lee las guías inicialmente dice, y es que ILCOR, y es que no sé qué, y uno se queda algo en la luna, no sabe de dónde viene todo eso. ILCOR está formado por la Asociación Americana del Corazón, por la Europea, por la Heart and Stroke Foundation, por la de Sudáfrica y por la de Australia. A esta después se agregó también la de ¿cómo se llama? La de, creo que no lees ahí.
Sí. No, en este Inter-American Heart Foundation está formada por las asociaciones latinoamericanas, centroamericanas, pero se unieron en una sola que se llama International Heart Foundation, y también se unió, la de Asia, de Council de Resuscitation de Asia. Entonces, entre todas estas es que han estado creando las guías de reanimación de resucitación neonatal. Entonces, en el 2000, en la gran conferencia del ILCOR, era para elaborar las guías internacionales únicas, pero resulta que no se han podido elaborar unas guías únicas para todos los países, debido a que ha habido factores de diferencias epidemiológicas, modelos sanitarios diferentes, modelos de implementación diferentes, factores culturales y económicos que no han permitido sacar una guía única para todo el mundo. Entonces, cada uno de los cónsules de reanimación producen sus propias guías, pero con la colaboración y revisión de todo el grupo del ILCOR. Después ya crearon la página web. Si ustedes quieren meterse ahí, pueden obtener toda la información. Y en el 2015 las guías de reanimación también fueron revisadas por todo el grupo de ILCOR, y es lo que salió de la 7ª edición. Y después ustedes leen por ahí también algo de COSTR, C-O-S-T-R, eso se llama un consenso sobre la ciencia de la resucitación con recomendaciones de tratamiento. Pero ustedes cuando leen la información de las guías dicen, es que la información la da COSTR. ILCOR las recoge, pero COSTR es el que se encarga de difundir toda la información científica. Entonces, por eso no se van a confundir cuando miren todas esas siglas, porque son las que van saliendo. Cuando se reúne todo el grupo de todos los países, hacen un mapeo de evidencias basados en guías previas. Después realizan lo que se llama formato PICO, que les voy a explicar, que es una tecnología que trata población paciente, intervención, comparación y objetivo de cada una de las intervenciones que van a estudiar. Después, este sistema Gray es la que permite evaluar la calidad de la evidencia y graduar la fuerza de las recomendaciones. Es decir, cada cambio que se va a hacer a las guías nuevas tiene que pasar por todos estos procesos. Y después consultan las bases de datos más comunes como Cochrane, PubMed o Embase, y hay una nota de la Asociación Americana del Corazón que se llama EndNote, y otras bases de datos que puedan ser necesarias para poder solucionar un problema en cualquier país. Este es el planteamiento que se hace como un ejemplo de PICO. Digamos, estamos revisando la evidencia de aspiración en presencia de meconio. Entonces, la población paciente va a ser neonatos con signos de asfixia al nacimiento y meconio en líquido amniótico. La intervención, aspiración endotraqueal, ¿comparado con qué? Con el tratamiento habitual de aspirar o no aspirar, y el objetivo es ver si mejora la morbilidad y la mortalidad neonatal. Después de que pasa por ese filtro, entonces ya se va a un árbol de decisión para decidir si es una evidencia científica viable o no viable. Si el estudio aborda directamente la cuestión planteada, si la aborda, si el estudio tiene su propio grupo control, si el estudio utiliza controles concurrentes, si el estudio utiliza aleatorización verdadera, entonces si todo es sí, es un nivel de evidencia 1. Y así han puesto niveles de evidencia hasta 5, antes habían 8, ahora lo cambiaron a 5, dependiendo de cómo va, que tenga o no grupo control, o que tenga o no sea aleatorizado el estudio. Esto no se queda ahí, esto solo sirve para que decidan si el estudio está adecuado para pasarlo a revisión después en otras guías, en otros niveles de calidad de evidencia científica
que son estas, y ahí hay 9 niveles, y después se jerarquiza cada uno de esos estudios, de cada guía, de cada intervención, perdón, se jerarquiza por nivel de evidencia. ¿Y cuál fue el tipo de estudio que se desarrolló? Si es controlado, si es aleatorizado, si son cohortes, si son solo opiniones. Entonces se clasifica de 1 a 3, 1, 2, A, 2, B, 2, C. Y a eso se le agrega otro significado, que son los grados de recomendación. Entonces ustedes van a ver que hay un grado de recomendación A, B, C y D. Cuando aparece, digamos, si a ustedes les aparece una intervención y les dice que es un nivel de evidencia 1A, ¿qué están diciendo? Que es un estudio bien aleatorizado, que llena todos los requisitos y que es extremadamente recomendable o que no es recomendable. Y así es como ellos presentan sus datos de sus guías y sus nuevos ¿cómo se llama? Las evidencias científicas. Esta ha sufrido cambios. Ustedes saben que cada 5 años se hace todo este proceso, se hace cada 5 años. Estas son las últimas de la 7ª edición, y para el 2020 pues habrán otros cambios nuevos. Entre cada una de ellas ha habido diferencias. Cuando estábamos, como decía el doctor García Prats, o el obstetra que estaba aquí antes, aspiramos o no aspiramos. En esta se aspiraba, en esta se aspiraba, en esta ya no se aspiraba. Ahora ya dicen que ya no, hay que aspirar. Entonces así van cambiando las recomendaciones. Pero como les expliqué al principio, las recomendaciones tienen que ir cambiando en base a todo ese proceso. No es que se le ocurra a una persona, es un grupo de expertos grande que revisa cada una de las recomendaciones. Aquí ven ustedes lo que publicaron de la 7ª edición. Este es el del 2010 y este es el del 2015. Van a ver ustedes que las diferencias, si ustedes miren, casi no hay diferencias, es casi parecido. Pero hay diferencias bastante específicas en cada uno de estos pasos. Un aspecto importante y que hablaron hoy en la tarde también es el asesoramiento prenatal. Eso no estaba en la guía del 2010. Este cuadrito se lo agregaron en la guía del 2015. Ahora hace mucho énfasis en el asesoramiento prenatal, información para el equipo y verificación de equipo, antes de empezar con las maniobras de reanimación, antes del nacimiento, por así decirlo. El asesoramiento prenatal lo que persigue es la evaluación de riesgo perinatal, cómo está organizado el personal, cómo garantizar el acceso inmediato al material y equipo de reanimación y una estandarización de las habilidades conductuales de cada uno del personal que está trabajando en la reanimación con el bebé. ¿Qué cambió también del orden de las preguntas iniciales? En el 2010 las preguntas eran: ¿qué edad gestacional? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? En el 2015 lo cambiaron, ahora es: edad gestacional, tiene buen tono, respira o llora. Yo no le encontré mucha lógica a este cambio, pero si uno se pone a pensar, la decisión para empezar una reanimación debe ser inmediata. Y si el niño no tiene buen tono, mejor de una vez pasan, porque aparece un no, mejor de una vez pasan a pasos iniciales de estabilización. Pero son 3 preguntas tan rápido y todo, pero ese es uno de los cambios que tiene la nueva guía. No explican en ningún lado por qué hicieron ese cambio. El siguiente cambio es que, si ustedes se acuerdan, en el 2010 usaban 30 segundos y después 1 minuto en esta primera parte de la estabilización.
ahora tratan de usarlo solo como 1 minuto y que le llaman el minuto de oro. Quiere decir que en este minuto tenemos que haber completado todos los pasos de estabilización y del recién nacido, secarlo, estimularlo y hacer todo lo que sea. Entonces ahora le llaman el minuto de oro, que prácticamente es lo mismo porque es 1 minuto, pero no paran en 30 segundos como antes, sino que dejan el minuto completo. Antes se calculaba, recuerdan ustedes cuando estaban haciendo las prácticas de reanimación, 30 segundos, cambie, 30 segundos, haga otra cosa, 30 segundos. Ahora se deja el primer minuto de oro para hacer esas modificaciones. ¿Qué otras recomendaciones tiene el ILCUR? La revisión sistemática del 2015 confirmó que el pinzamiento tardío del cordón umbilical se asocia con menos hemorragia intraventricular, con mayor presión y volumen sanguíneo, con menor necesidad de transfusión después del nacimiento y con menos enterocolitis. La recomendación es que el retraso del pinzamiento del cordón umbilical por no más de 30 segundos es razonable, tanto para recién nacidos de término como para pretérminos, que no requieren reanimación. Y esa es una recomendación clase 2A-C, clínico controlado, favorable pero no concluyente. No existe suficiente evidencia que recomiende el momento indicado para el pinzamiento del cordón umbilical en recién nacidos que requieren reanimación, que era lo que se estaba discutiendo en la tarde. El niño está mal, no respira, no llora. Alguna de las 3 preguntas es sí, entonces hay que empezar la reanimación inmediatamente, ¿no? Y pinzar el cordón lo más rápido que se pueda. Hay algunos que recomiendan iniciar los primeros pasos de reanimación poniendo al bebé encima de la madre piel a piel y no ligar el cordón, y uno puede empezar a secar, estimular y todo al bebé, y eso ayuda un poco a retrasar el pinzamiento del cordón. Pero si es en prematuro y en eso no. También se estaba hablando del ordeñamiento del cordón, que se trata de solo exprimirlo. La revisión sistemática que hicieron dice que el ordeñamiento mejora la presión arterial media, mejora los índices hematológicos y reduce la hemorragia intracraneal. Pero la información actual es muy limitada respecto a la seguridad de estos cambios. Respecto a estos cambios de la presión, y recomiendan no realizar el uso rutinario de ordeñamiento del cordón umbilical en recién nacidos menores de 29 semanas. Y hasta ahora no existe evidencia que demuestre mejoría a largo plazo, que el ordeñamiento sea mejor. Entonces todavía no hay estudios concluyentes de que sea mejor que lo que estamos haciendo. Hablaron también de la temperatura en sala de partos, usar ventiladores, usar aire acondicionado y usar todo lo que se considera actualmente es que la temperatura del recién nacido no asfixiado se mantenga entre 36,5 y 37,5 después del nacimiento y durante la estabilización. Esa es la recomendación principal. Y se ha considerado que la temperatura es un predictor de evolución del recién nacido, ¿eh? Eso tiene una clase 1 y está bastante estudiado. Intubación en presencia de meconio. Gerardo les presentó una diapositiva donde después del parto cuando el niño iba naciendo, había meconio, cuando sacaba la cabecita uno lo empezaba a aspirar. Eso ya se dejó de usar, ya no se usa. No hubo ni una evidencia que dijera que era mejor hacerlo que no hacerlo. Después, en la revisión del 2010, nos dijeron que los niños que nacían con meconio, pero que tenían buen esfuerzo respiratorio y buen tono muscular, no era necesario intubarlos, sino que solo aspirarlos y darle su reanimación y sus cuidados esenciales. Y esto era para evitar todo ese riesgo de intubación. Como decía alguien hoy también, lo más terrorífico es un neonatólogo que le sale aparte con un laringoscopio, ¿no?
hay mucho trauma en ese sentido. Pero ya en la nueva revisión, la intubación de rutina para aspiración traqueal en recién nacidos no vigorosos no está recomendado, ya que no existe evidencia suficiente que recomiende esta práctica. Es decir, no solo los vigorosos, sino que los no vigorosos tampoco hay que intubarlos ya para aspirar el meconio. La literatura todavía no respalda en forma rutinaria en ejercicio no vigoroso expuesto al líquido amniótico con meconio. Se requieren mayores estudios, pero lo más importante es que se debe hacer énfasis en iniciar la ventilación dentro del primer minuto del recién nacido, que no respire o que lo haga de manera inadecuada. Ese es uno de los cambios tal vez más importantes. La evaluación de la frecuencia cardíaca. La revisión sistemática del IRCOR evaluó varios estudios y ahí usaban exploración física contra electrocardiograma. El electrocardiograma de tres puntos, como le llaman, es muy fácil de utilizar, pero no lo tenemos, ¿verdad? Es decir, en los hospitales, solo en los hospitales de tercer nivel o de cuarto nivel. Dicen que puede ser recomendable, tiene un nivel de evidencia 2B, C, pero no reemplaza la necesidad de oximetría de pulso para la evaluación de la saturación del recién nacido. Y después van a ver ustedes que también la oximetría de pulso y el monitoreo y todo eso, si un niño hay que reanimarlo, no sirve de nada en ese momento. Cuando ya se le está dando masaje cardíaco, intubación, ya los monitores ya no nos ayudan. Varios estudios antes habían demostrado que una ventilación sostenida por mayor tiempo puede ser beneficiosa para establecer una adecuada capacidad funcional. Sin embargo, no hay información suficiente en cuanto a la seguridad a corto y largo plazo, así como la duración apropiada y la presión necesaria para la insuflación sostenida durante 5 segundos. Entonces se necesitan nuevos estudios para poder recomendar esto. Ventilación con presión positiva. Después de completar los pasos que ustedes vienen a iniciar de reanimación, es necesario administrar ventilación a presión positiva si el sencillo está con jadeo o apneico, y recuerden ustedes la frecuencia cardíaca menor de 100, y si la saturación de oxígeno no se puede mantener dentro del rango esperado. Entonces hay necesidad de dar ventilación con presión positiva. También se evaluó la presión al final de la expiración, y recomiendan que al administrar ventilación con presión positiva en los pretérminos se puede utilizar una presión al final de la expiración de 5 centímetros de agua, y hay estudios que lo recomiendan, pero esto requeriría agregarle una válvula PIP en las bolsas autoinflables, que no la tienen, para poder mantener esa presión al final de la expiración. También se han visto, estudiaron diferentes dispositivos avanzados de ventilación, y se puede reanimar y dar reanimación con cualquiera de esos dispositivos, ¿verdad? Ya sea con autoinflable, inflada por flujo, o con dispositivo en T. Y la elección de dispositivo será acorde a la disponibilidad en el hospital o donde ustedes trabajen del mismo. Y la bolsa autoinflable continúa siendo el único dispositivo que se puede utilizar al no contar con una fuente de oxígeno. Y como ahora nos están recomendando reanimar con aire ambiental, entonces no lo podemos hacer con una bolsa inflada por flujo. Tiene que ser una bolsa autoinflable. Pero con estas no se puede administrar CPAP ni PIP, porque no tienen una válvula especial para eso. La mascarilla laringe es un recurso que se tiene actualmente para cuando uno no logra intubar bien. Duró mucho el proceso de intubación y el niño se está deteriorando, su frecuencia va por debajo de 60, hay que darle ventilación y hay que darle masaje cardíaco. Es una alternativa
para la intubación orotraqueal en casos donde falla la ventilación, ¿verdad? Se recomienda solo en recesivos de término o pretérmino de más de 34 semanas de gestación. En más pequeños no se recomienda todavía, no hay evidencia que recomiende la mascarilla laríngea. Nosotros no hemos utilizado nunca mascarilla laríngea, no la tenemos en el hospital, no la tenemos en Guatemala. Entonces, tenemos muy poca experiencia en los hospitales y en la reanimación del uso de la mascarilla laríngea. Bueno, hay varios estudios que han demostrado con más de 2.000 recién nacidos pretérmino menos de 30 semanas de edad gestacional que iniciar CPAP resulta una disminución de la tasa de intubación, del tiempo de ventilación mecánica, la mortalidad de displasia broncopulmonar y no ha representado un incremento en la hemorragia intraventricular. A los residenciados con ventilación espontánea y dificultad respiratoria se les puede brindar CPAP de manera inicial en lugar de intubación endotraqueal de rutina para administrar presión positiva intermitente o para administrar presión al final de la expiración, ¿verdad? Y mantener los pulmones inflados, por así decirlo. Esto no ha variado del 2010. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60, a pesar de la buena ventilación positiva, y se han revisado las dos técnicas de los 2 dedos o la técnica de los 2 pulgares. La recomendación actual es que se prefiere la técnica de los 2 pulgares debido a que genera mayor presión arterial y mejor presión de perfusión coronaria con menos fatiga en el reanimador. Entonces, se está recomendando más utilizar esta que estar con los 2 deditos, así que es muy cansado y no se da suficiente presión que debe ser aquí como dice, con una profundidad aproximada de 1/3 de diámetro antero-posterior del tórax. Se continúa apoyando la relación 3-1 de compresiones, ventilaciones. Recuerden, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila, 1, 2, 3 ventila. Entonces, para más o menos lograr 120 eventos por minuto y maximizar la ventilación. Las guías actualmente respaldan incrementar la fracción inspirada de oxígeno a 100% cuando se estén realizando compresiones torácicas. Es el único momento cuando la están autorizando, digamos, dar una ventilación al 100%. Pero para evitar las complicaciones por hiperoxia, la fracción inspirada de oxígeno se debe disminuir a medida que se recupera la frecuencia cardíaca, para irla bajando, ¿no? Dispositivos de monitoreos, lo que sugieren las nuevas guías es que en neonatos con bradicardia o en asistolia sugerimos no utilizar dispositivos como monitores de CO2 u oxímetros de pulso, ya que su utilidad no está bien documentada en neonatos. Es decir, esos son para las primeras maniobras de reanimación y no para niños que ya están más avanzados. En relación a medicamentos, las guías del 2010, el 2015 dicen lo mismo, no ha habido cambios. Recuerden ustedes que si la frecuencia es menor de 60, después de 30 segundos de ventilación con presión positiva y después de 60 segundos de compresión torácica el niño no responde, entonces le damos epinefrina intravenosa, que es la forma más eficiente de administrar la epinefrina es endovenosa. Se estuvo utilizando la endotraqueal, pero no hay estudios concluyentes de que se absorba rápidamente. Así que cuando usen endotraqueal tienen que usar una dosis 10 veces mayor y aparte de eso, pasar a la vía IV lo más rápido que se pueda, porque no se tiene seguridad si el endotraqueal está funcionando o no. Con expansores de volumen seguimos igual. La dosis recomendada no ha sufrido ningún cambio del 2010, 10 mililitros por kilo, lo que se aconseja suero fisiológico,
o sangre ORH negativa. Es lo que se está recomendando. En pretérminos, se debe considerar no usar de manera pronta los expansores de volumen por su incremento con hemorragia intraventricular. Igual el bicarbonato de sodio no se debe dar en forma rutinaria, no hay suficiente evidencia de apoyar esta práctica en forma rutinaria. Y tampoco hay evidencia de usar naloxona para evaluar la seguridad y eficacia en situaciones con depresión respiratoria cuando la madre ha tomado droga. Entonces prácticamente la única que nos queda es epinefrina y expansores de volumen para el proceso final de la reanimación, nada más. Cuidados posteriores, se hicieron varios estudios donde decían si uno usaba más glucosa o menos glucosa, si era más protectora usando más o es cerebral, protectora cerebral, o usando menos glucosa. Pero a la fecha no es posible recomendar rango de concentración que pueda ser protectora. No hay ningún estudio que diga tiene que ser esta cantidad, estos miligramos, esto todo. No hay una nueva información para modificar esta recomendación. Y la hipotermia inducida, en las guías del 2010 se recomendó en pacientes mayores de 36 semanas de edad gestacional con encefalopatía hipóxica isquémica de moderada a severa. Y eso sí tiene una recomendación recomendable, extremadamente recomendable, bajo protocolos muy bien establecidos y con capacidad para atención multidisciplinaria. Es decir, no lo vamos a hacer en un centro que no tenga todo el equipo multidisciplinario y todo, ¿no? Esos son los cambios que hemos tenido en las guías del 2015. Espero que les haya servido de utilidad. Cuando lleguen a sus hospitales hay que hacer esos cambios ya y modificar esas evidencias, porque como ustedes vieron, todas son evidencias científicas basadas en literatura internacional y estudios multicéntricos grandes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rolando Cerezo por su participación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Bueno, vamos a continuar con la siguiente plática, que es del doctor Joseph García Prats, Dilemas éticos en la sala de partos. El doctor Joseph es egresado de la Universidad de Medicina de Tulane y hizo su residencia en pediatría y neonatología en la Universidad de Baylor. Su plática es llamada Dilemas éticos en la sala de partos. Adelante. Good evening. Kind of for the end of this particular session, although we've mentioned some ethical issues, I know that Dr. Lohman mentioned some in discussing the pre-viability of many babies. We're going to look at some ethical issues that we deal with in labor and delivery tonight. So usually in labor and delivery, these units convey a lot of joy and hope, because each new birth is really something that brings a lot of excitement for new futures for families. And so it's really a very exciting place to work. However, on occasions, perinatal caregivers have to face very difficult and complex ethical dilemmas in these very joy-filled units. So when faced with these challenging issues, we as caregivers should attempt to formulate ethically sound recommendations based on ethical principles, and importantly, be very consistent in their use. So the objectives for this talk, we're going to review 3 cases that highlight ethical issues in labor and delivery. We're going to provide a general ethical principles that will help us develop a consistent approach to these difficult ethical issues. I'm going to offer you an ethics workup for use in such cases. And this ethics workup will be practical, simple, efficient, easy to use in our everyday practice.
And then at the end, I'll provide you with some references that will help when you have to face these ethical dilemmas in your practice. So here are the three cases that we're going to discuss today. Case 1, a 39-year-old woman, gravida-4, para-0 AB3, presents to labor and delivery at 22 and 2/7 weeks gestation with a 24-hour history of back pain. On sterile speculum exam, she has intact membranes, is 5 centimeters dilated, and 80% effaced. She has no fever, and the ultrasound performed on admission is consistent with her dates. She has lost all 3 prior pregnancies at anywhere from 12 to 14 weeks of gestation. She and her husband want everything done to prolong this pregnancy, they tell their obstetrician, and they want to speak to the neonatologist about very aggressive treatment for their baby should premature delivery occur. They believe that this is, the family believes that this is their best chance of having a living child. So what are we going to recommend to this family? Case 1. Case 2, a woman presents to labor and delivery at term. She's 25 years old. This is her 3rd pregnancy, and she's had very little prenatal care. On examination, she's afebrile, 5 centimeters dilated, fully effaced with intact membranes. The ultrasound done by her obstetrician demonstrate the fetus is very growth retarded with multiple anomalies. They find holoprosencephaly, tetralogy Fallot, gastroschisis, cleft lip, and palate. Upon hearing about these abnormalities, the mother says she really wants to speak to her husband who's at work and also to her mother who is watching her. Mamá que está cuidando a los demás niños. Usted le llama neonatólogo para discutir el caso. ¿Qué recomendarían usted y el neonatólogo respecto al manejo de este parto? Caso número 3. El neonatólogo, quien está de llamada, es notificado por el especialista de medicina materna que hay una mujer en parto y expulsión con 35 semanas que se va a atender con cesárea. Está con trabajo de parto y el bebé tiene muy bien más de 4 kilos después de la 20ª semana. El feto se notó a las 20 semanas que no tenía fluido amniótico y unos riñones muy anormales al momento del ultrasonido. El especialista de atención materna fetal sospecha que hay enfermedad poliquística renal. Pidió exámenes y se confirmó por pruebas genéticas con una hipoplasia asociada pulmonar. Los padres se les dijo por el servicio de nefrología, quienes los vio cuando se hizo un diagnóstico de enfermedad poliquística renal, que había suficiente función pulmonar y que esto podría ofrecerle una diálisis peritoneal al bebé. Los padres quieren que todo se haga para poder salvar al bebé. ¿Qué le recomendaría usted a la familia? Empecemos cubriendo algunas definiciones éticas y algunos principios éticos que querríamos emplear a medida que discutimos esto y sacar recomendaciones para las familias. Algunas líneas generales. ¿Qué es la ética médica? Es un sistema de principios morales que aplica valores y juicios para la práctica de la medicina clínica y la investigación científica. No vamos a adentrarnos en la parte de investigación científica, ciertamente no aplica. Este sistema de ética médica se apega a los principios éticos generales de la autonomía, beneficencia, de no hacer daño, de justicia y el médico como fiduciario. Entonces, cuando uno lee en NRP, ciertamente hablan de los primeros 4 principios, pero el último es uno que se ha desarrollado en el Centro para la Ética, que realmente declara que usted como médico siempre va a abogar por su paciente. Entonces, vamos a definir esos principios éticos un poquito más. La autonomía, la obligación de reconocer los derechos de los demás, de tener su punto de vista, tomar decisiones y tomar acciones en base a sus valores personales. Entonces, este término cortito es la libertad sin impedimento de decidir. Beneficencia, la obligación de proteger y promover el interés de los demás. Entonces, todo lo que hacemos como médicos debe tener la intención de beneficiar a los demás, no hacer daño.
daño, la obligación de no dañar a los demás, o como referimos a esto comúnmente, primero no hagas más daño, primero no chere. La justicia, la obligación moral de tratar a los demás con equidad y apropiadamente en la luz de lo que se les debe o lo que se merecen, ser justo y moralmente justo y recto. Entonces, el médico como fiduciario, sucede que yo creo que esto es algo muy importante porque es parte de nuestros principios éticos, que si un fiduciario es una persona que está obligada a manejar los asuntos fielmente por interés de una persona. Nosotros como fiduciarios nos convertimos en algo muy importante, que seamos muy competentes científicamente para poder hacer esto y comprometernos a la protección y promoción de la salud y los intereses que se relacionan para el paciente que vamos a cuidar como médicos, y ellos se convierten en nuestra mayor preocupación y motivación para el ejercicio de la medicina. Entonces, el desarrollo ético. Miren, esto ha sido un invento que se preparó por el Centro para la Ética en el Colegio Baylor de Medicina para desarrollar un proceso reproducible y consistente para aplicar los principios éticos con dilemas éticos y su abordaje. Fue desarrollado realmente para enseñar a los estudiantes de medicina como parte de su curso de ética médica en el primer año. Es un abordaje muy completo para atender un dilema ético y abordar, al igual como el historial clínico y de exploración física para encontrar el diagnóstico, entre más estándar y reproducible sea la exploración física, más riguroso va a ser el diagnóstico. Igual pasa con el desarrollo para la ética. Entre más estándar es, más reproducible se convierte y más rigurosamente se aplica, y mejor va a ser el resultado que vamos a sacar en la consistencia que vamos a poder lograr. Entonces, esto se ha usado ya por los últimos 15 o 20 años en la forma que le vamos a mencionar, y se ha aplicado a través de todos los hospitales afiliados a Baylor. Entonces, el desarrollo ético realmente está diseñado para atender dos tipos de casos éticos. Para empezar, aquellos casos en que se involucra el dilema ético sobre lo cual hay un consenso legal general y ético. Es decir, algunos de esos son bien claros, sencillos, donde, por ejemplo, quién legalmente puede dar consentimiento para un procedimiento quirúrgico, o hay estándares legales. Eso no es muy complejo, ¿verdad? Sin embargo, en ocasiones surge, y yo diría que probablemente el 30% de las ocasiones en que nos piden para hacer alguna consulta ética, en algunas ocasiones estos son cosas muy sencillas, el 30% de las veces. Sin embargo, un esposo que está en coma y está divorciado y es la novia la que está presente, ¿puede ella tomar la decisión de que para un procedimiento quirúrgico? Esas son cosas sencillas y basadas en consenso muy legal en cuanto a lo que se debe hacer. Tenemos la intención de enseñar al estudiante cómo desarrollar un plan de desarrollo que sea éticamente justificado y consistente con la postura del consenso. Entonces, la posición de consenso sí existe. El segundo tipo de casos son aquellos casos que involucran conflictos que realmente son controversiales. Queremos enseñar al estudiante cómo hacer un buen argumento éticamente justificado para tomar cierta acción al sopesar y asignar prioridad para completar las apelaciones éticas. Entonces, un ejemplo podría ser que tenemos un joven de 14 años, una jovencita de 14 años que ha pasado por múltiples cursos de quimioterapia, y entonces ya no hay más que hacerle ni ofrecerle posiblemente algo experimental que exista, por ejemplo, como terapia. Los padres quieren perseguir esto y la muchachita no quiere. Entonces, realmente esto es muy espinoso y hay mucho conflicto entre lo que serían los padres y la niña. Entonces sería un caso en el que querríamos desarrollar con mucho rigor la ética. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos? Bueno, nosotros usamos lo que son las apelaciones. La primera apelación es establecer cualquier estándar profesional ético y legal. Después apelamos a los principios éticos de beneficencia, autonomía, no hacer daño y justicia. Y después apelamos a las consecuencias. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias determinado curso de acciones podría producir?
Podrían ser a corto plazo, puede ser a largo plazo, esas consecuencias que presenta el caso, o las consecuencias del curso de toma de acción sería serio, de largo plazo y irreversible. Entonces querríamos considerar las consecuencias de determinado curso de acción. También queremos entonces ver las virtudes, apelar a las virtudes. Estas virtudes tienen que ver con las virtudes del médico. Verá, las virtudes de la honestidad, decir lo que es cierto, confrontando la libertad de información, efectivamente, compasión, reconocer cuando un paciente sufre dolor y actuar para quitarle su dolor y sufrimiento. La virtud de la integridad, practicar la medicina consistentemente con el más alto estándar de moral e intelectual. La virtud de la valentía, reconocer qué cosa debemos temer y qué cosa no debemos temer y no ser excesivamente movidos por el miedo. Y la virtud del autosacrificio, tomar riesgos razonables para nuestros propios intereses con el fin de proteger y promover los intereses de nuestro paciente. Después está la apelación a otras consideraciones éticas. Por ejemplo, apelar a la justicia social, las obligaciones especiales, el autointerés legítimo en algún tipo de compromiso y obligaciones. Entonces, ¿cómo es que funciona este desarrollo ético? Hay tres partes para el desarrollo ético. En la primera parte identificamos los hechos relevantes del caso. Parte 2, identificamos los diferentes accesibles cursos de acción. Al conocer eso, son las 2 o 3 opciones que tenemos disponible. Y entonces la parte 3, tomar cada una de esas opciones desde el punto de vista de las apelaciones relevantes para el desarrollo y después desarrollar un curso de acción. Lo que usualmente hago con este curso, con nuestros estudiantes cuando toman el curso, de hecho les pido que desarrollen una gradilla, una tablilla, opción 1 de determinado curso de acción. Diríamos que el ejemplo del adolescente, un curso de acción sería que avanzar con los deseos de los padres y usar tratamiento experimental. El otro curso de acción sería el de respetar al niño, a la niña que ya tiene más de 14 años, probablemente muy madura, y esta niña no quiere vivir más. Él o ella ha pasado por muchísima tribulación, con dolor y demás. Entonces hay que tratar o no tratar. Y con estos 2 cursos de acción, entonces pasamos a ver si alguno de cómo ese curso de acción va a estar ante estándares legales, éticos y morales, las consecuencias, los derechos, las virtudes, las limitaciones de recursos y obligaciones especiales. Entonces, es así como trabajamos. Mire, tomamos el caso número 1. Entonces, recuerdan que esta fue una mujer de 39 años que perdió previamente 3 embarazos previos. Ella se presenta con 22 semanas de evolución. Estamos muy seguros que va a parir. Sin embargo, la familia está muy desesperada y quieren que hagamos todo lo posible para resucitar a su bebé en caso de que el bebé nazca por parto. ¿Qué vamos a hacer entonces? El desarrollo de la ética, parte 1. Vamos a identificar los hechos relevantes del caso. Entonces, 22 semanas, la madre probablemente va a parir en cualquier momento. El feto es previable. Sin embargo, los padres quieren que se haga de todo. Eso probablemente es la última oportunidad que tengan de tener un bebé vivo en vista de lo pasado. Los padres quieren resucitación y apoyo para su bebé. Esto ha sido lo relevante para los hechos relevantes. Parte 2. ¿Cuál es el curso disponible de acción? 1. Podríamos ofrecer atención de confort sin ninguna resucitación, o podemos ofrecer resucitación completa. Serían los 2 cursos de acción. Podríamos desarrollar un tercero, pero para nosotros vamos a decir que son nada más esos 2. Y también evaluamos después, en la parte 3, desarrollamos cada curso dependiendo de las apelaciones relevantes. Entonces, en esta situación, probablemente diríamos que bajo las condiciones legales, éticas y morales recomendamos la atención de confort. ¿Por qué quiere hacer esto? Bueno, sucede que en Texas tenemos algo que se conoce como la Acta de Directiva Avanzada, publicada en 1999 en Texas, que permite que el médico del paciente o la familia propongan el retirar el apoyo en caso de que se cumplan ciertos criterios o califican. Estos son una condición irreversible o una condición final, terminal. Esto protege al médico, a la familia y al hospital contra los litigios cuando se aplica correctamente. Entonces, ¿qué es una condición irreversible? Esto es una condición que puede ser tratada, pero nunca se va a curar o eliminar, que deja a una persona incapaz de cuidarse por sí mismo o tomar decisiones
y o sin tratamiento de ese apoyo vital ofrecido de acuerdo a los estándares de cuidado sería fatal. Entonces hagamos lo que hagamos, este paciente no va a poder sobrevivir. Condición terminal, una situación en donde esto es una condición incurable que según la opinión médica razonable se produce la muerte en cuestión de 6 meses a pesar de tener todo el apoyo vital. Entonces diríamos que lo más probable es que esto va a encajar dentro de un paciente calificado porque este paciente realmente no va tiene una condición irreversible. Entonces, ¿qué tal si aplicamos las consecuencias? ¿Qué serían las consecuencias de resucitar al paciente a las 22 semanas y feria? Pensamos que sería muy severo, podría durar mucho tiempo. Entonces, si vemos los datos, y esto viene de New England Journal de Medicina, recientemente en 2017 ellos observaron 22 semanas y 23 y 24 semanas. Entonces vieron la sobrevida con déficit y observaron la supervivencia sin déficit. A las 22 semanas de supervivencia o mortandad sería el 97%. Ahora, si sobrevive, las probabilidades de que sobreviva con déficit aún así sería importante. Inclusive la supervivencia sin déficit también sería el mínimo. Por lo tanto, sería razonable decir que debido a las importantes consecuencias sería largo y severo. Debemos resucitar. Uno puede argumentar en contra de eso, pero la atención de confort también juega o sería una acción apropiada debido a la severidad y los malos resultados que van a tener sus pacientes. Sin importar, con respecto a la autonomía del paciente, la familia probablemente diría que queremos que todo se le haga. Sin embargo, nosotros como médicos, queriendo no hacer daño, pero también queriendo hacer lo mejor para el paciente y también aplicando justicia y los derechos, también favorecen la atención de confort, nada más, el apoyo de confort. Y finalmente, las virtudes. Posiblemente diríamos que nuestra virtud de compasión favorece el hacer algo. Sin embargo, posiblemente sería muy valiente confrontar a la familia y decirle que realmente no sería algo bueno para su bebé. Y también la integridad. Nosotros sabemos que el meter a este bebito a cuidados intensivos posiblemente duraría 5 o 6 días de cuidados y esto sería útil para nosotros quizás. Sin embargo, quizás no sea lo mejor para el pacientito. Y en algunas instituciones, la limitación de recursos, tener un bebé de 22 semanas en cuidados intensivos de 90 a 100 días no sería algo bueno para los recursos tampoco en nuestro instituto particular. Por lo tanto, pensamos que en el desarrollo ético que existen más puntos, puntos de apelaciones que apoyen la atención de confort nada más, sin resucitación. Es el consenso del NFN, entonces se decide entonces que se da apoyo de confort nada más por la condición terminal que tiene en la apelación y que el MFM no va a administrar ni esteroides, no va a monitorear al bebé durante el parto ni ofrecer alguna cesárea ya que el bebé se nota que está comprometido. Ofrecemos servicios paliativos de cuidado que incluyen servicios sociales, capellanía y para que los padres puedan pasar un rato con su bebé después del parto. ¿Qué pasa con el caso 2? En este caso fue la mujer que llegó a parto y a sala de partos con muy poca atención prenatal y demuestra algunas importantes anormalidades por cómo aplicar el desarrollo ético en este caso. Primera parte, identificamos los hechos relevantes de cada caso. La madre con muy poca atención prenatal que se cree que está a término tiene un retraso en el desarrollo del feto con holoprosencéfalo de enfermedad cardíaca con paladar hendido y probablemente la trisomía 13. Y los padres realmente no están seguros de qué hacer. Parte 2. ¿Qué cursos disponibles de acción tenemos a seguir? Bueno, podríamos ofrecer atención de confort o podríamos ofrecer una resucitación completa. Pero ¿cómo entonces es que vamos a evaluar cada curso de acción utilizando las apelaciones relativas? Con este caso, yo creo que uno podría decir que
habría estándares legales de tan solo ofrecer atención de confort, porque este bebé probablemente tiene una trisomía 13 y los resultados son muy, muy malos. Sin embargo, también sería razonable de decir que, ¿sabes qué? Mira, si no sabemos si si el diagnóstico es certero, no estamos seguros, quizás deberíamos resucitar completamente hasta saber si esto de hecho es lo que está pasando. Por el contrario, estamos muy seguros de que la holoprosencephalia es muy severa, así como la enfermedad congénita cardíaca y unas gastrosquisis, y los tres podrían complicar las cosas mucho para convertirlo en un caso muy difícil. Entonces, al reobservar los resultados con la holoprosencephalia y trisomía 13, hay varios estudios que muestran que los resultados reportados, al menos en el 2007, en este artículo, de 28 casos de trisomía 13, demuestran que el promedio de supervivencia es de unos días hasta un año. El promedio es 9 días. El más reciente estudio fueron 31 casos de trisomía 21, 13 de 2000. De los 31 casos, 9 familias optaron por la terminación, 14 murieron y 8 nacieron vivos. De los 8 pacientes nacidos vivos, el rango de supervivencia fue de 61 días hasta 7 años. Entonces se notó que la supervivencia más larga se asocia con aquellos bebés con menos anomalías. Ciertamente no es lo que pasa con este paciente. Si observamos la holoprosencefalia sin ser todavía una trisomía 13, un artículo reciente, Child Nervous System reportó 45 casos en el 2003 al 2013. La supervivencia fue más alta que en los pacientes con menos defectos severos y no se asoció con anomalías cromosómicas. Entonces les va mejor si solo tienes la holoprosencefalia sola. Con la mayoría de sus pacientes no viven más de un año. La supervivencia fue de solo 24% cuando se asoció con diagnóstico genético. Entonces, podríamos argumentar de cualquier forma en este momento que ciertamente sería razonable ofrecer atención de confort y solo confort. Las consecuencias son importantes, posiblemente no sobreviva mucho el paciente. Ofrecer una resucitación completa hasta saber cuál es el diagnóstico. Yendo a los derechos de autonomía, la beneficencia y no hacer daño, probablemente pesan por el lado de la atención de confort. Las virtudes, probablemente argumentaríamos que la compasión y la honestidad, podría uno decir entonces que voy a apoyar a la familia, y sin embargo, con nuestra responsabilidad fiduciaria debiéramos decir que la atención de confort sería lo más razonable. Entonces, la limitación de recursos y la justicia social son componentes importantes aquí. ¿Qué hicimos en esta situación? Bueno, fue un consenso tanto de la medicina materno-infantil que solo la atención de confort se iba a ofrecer debido a lo inútil de la apelación. Entonces, no querían ofrecer monitoreo del feto, ni se iba a ofrecer cesárea. Neonatología ofrecía atención de confort y iban a apoyar con cuidado hospital en caso de que supervivencia. El Consejo de Genético sería importante para los siguientes embarazos. Se ofreció atención de confort y los padres podrían pasar un rato con su bebé después del parto. Y en el caso 3, esto fue el caso del niño que va a parirse a las 35 semanas con cesárea y tiene un diagnóstico prenatal de enfermedad renal poliquística. Entonces se identifica los principales hechos del caso. Tenemos un feto que es grande para su edad gestacional de 35 semanas con una demostrada enfermedad renal poliquística recesiva con hipoplasia pulmonar. No sabemos qué tan mal está esto, pero sospechamos que el bebé tuvo una polidramnios desde 22 semanas y probablemente es muy importante esto. Sabemos que el servicio de nefrología habló con ellos y dijeron si su bebé tiene suficiente pulmón para poder estar con ventilación convencional, se le puede quitar. Vamos a considerar el dializar al pacientito o su bebé en este caso. Los padres quisieron que se hicieran todos los esfuerzos. En la segunda parte, identificar los cursos posibles de acción. Ofrecemos atención de confort, ofrecemos resucitación para evaluar la función pulmonar, damos surfactante, lo pasamos al ventilador e inclusive podríamos ponerlo con respiración de la frecuencia. Entonces, esos serían nuestros 2 cursos de acción a tomar. ¿Cómo es que sorteamos o decidimos en base a esto? Bueno, con este caso no hay
estándares obvios, profesionales, éticos y legales. Entonces nos quedan el resto de las apelaciones. Sabemos que la atención de confort ciertamente sin resucitación permite que asegura la mortalidad del bebé, se va a morir. En este caso no estamos seguros si, lo sabemos aquí más bien que si hacemos resucitación completa, que esto de hecho le brinda al bebé una oportunidad. Sin embargo, no sabemos su capacidad de poder evaluar la importancia de este trastorno pulmonar. Al observar la hipoplasia pulmonar relacionada con anomalías renales, sabemos que por las publicaciones que ese paciente tiene agenesis renal, hay un 100% de mortandad y la causa de muerte va a ser la falla respiratoria. Entonces realmente no hay nada que podamos hacer. Hay algunos datos experimentales que mejorar el resultado utilizando amnioinfusiones cereales es experimental. Entonces, otra cosa que sabemos es que al ser capaz de pronosticar la severidad de la hipoplasia pulmonar por cálculo prenatal del tamaño pulmonar ha sido muy inacertado. Entonces lo hacemos con pacientes con hernia diafragmática, pero es un pronóstico para el uso del ECMO. Entonces realmente tenemos problemas en este caso. Entonces optaríamos por decir que conociendo las consecuencias de no dar terapia sería algo muy malo, que aquí podríamos requerir resucitación, ya que los datos que tenemos para apoyar la resucitación es muy fuerte. Pensamos que probablemente los derechos de autonomía y la familia queriendo la atención y que no queremos hacer daño pesa mucho por el lado de una resucitación completa. Por compasión, integracidad, valentía y autosacrificio puede ser de ambos lados, pero probablemente apoyamos a la decisión de la familia de continuar apoyando el resucitar al bebé. Entonces, la limitación de recursos, este paciente podría estar en cuidados intensivos mucho tiempo. Entonces esto podría pesar más en cuanto a favor del cuidados de atención paliativos. ¿Qué hacemos en este caso? La medicina materno-fetal decidieron monitorear al bebé durante la cesárea. La familia optó por una cesárea. Los padres estaban de acuerdo y seguían sus deseos de que continuásemos apoyando al bebé. Estaban dispuestos a continuar. La mamá estaba dispuesta a pasar por una cesárea para su bebé. Entonces, debido a que el grado de hipoplasia pulmonar se desconoce, ofreceríamos un apoyo completo, ofreceríamos atención con ventilador surfactante y no vasopresores hasta conocer el grado de desarrollo pulmonar, y por lo tanto así tomaríamos la decisión de si el servicio de nefro tendría la oportunidad de ofrecer una diálisis. Ahora, si hubiera insuficiente función pulmonar, reconocemos esto mediante el bebé que no responde a la terapia, y entonces ofreceríamos atención paliativa y nos acompañarían para apoyar a la familia y el bebé durante sus últimas horas de vida. En conclusión, los casos de reto ético requieren un abordaje consistente en base a principios de autonomía, beneficencia, no hacer daño, justicia fiduciaria, deberes del médico. Todos juegan un papel, y el desarrollo de la ética facilita razonablemente las recomendaciones. Una buena cantidad de datos para apoyar buenas recomendaciones consistentes éticas. El rol de todos los consultores al llegar a un consenso es imperativo, pero para no confundir a los padres, iniciar los cuidados paliativos y las consultas van a asistir a las familias en su travesía a través de estos momentos tan difíciles. He encontrado que este artículo en particular, estos dos artículos son muy buenos respecto al desarrollo ético y respecto al cuidado paliativo perinatal. Esta página de red es excelente sobre cómo ayudar a las familias para lidiar con estos problemas tan difíciles cuando hay muy poco que ofrecerle para la atención de su familia. Ya con esto les doy las gracias por su atención. Thank you, Dr. Por su participación. ¿Alguien tiene alguna for pregunta? his participation. Any questions for the doctor? Bueno, con esto damos Well, por thus we terminado finalize el today's taller de activity. Navegando en la sala de parto. Les agradecemos mucho su asistencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes.